Mirar un paisaje con lentes ajenos. La lupa y el globo, una mirada argentina y latinoamericana de la política internacional. La lupa y el globo, porque la lupa está puesta justamente en el globo y la idea es hacer zoom en algunas cuestiones de política internacional, y para eso lo tenemos aquí a nuestro compañero Santi Toffoli, a quien saludamos y lo sumamos ya a esta charla. Santi, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Pablo, Enzo, compañeras, compañeros, ¿cómo están? Muy bien. Bien. Gracias por estar aquí nuevamente y por traernos siempre y compartirnos siempre información de la buena, de la que nos gusta, y en este caso para hablar un poco de la política internacional y poner el foco un poquito en eso. Mencionábamos al comienzo del programa de hoy que tenías, como tema esta cuestión de las sucesiones de los liderazgos en Latinoamérica, algo que nos resulta sumamente interesante aquí con Enzo y que nos gustaría que podamos justamente compartir y comentar. Así es, compañeros, sí. Realmente en las últimas semanas creo que se han dado otros dos casos, otros dos ejemplos de lo complicadas que pueden ser las sucesiones presidenciales, y sobre todo cuando cuesta ver un proceso en el cual, más allá de la ascripción ideológica, ¿no?, que tenga cada uno, uno quizás sirve para pararse en este caso, en la ola progresista de América Latina del principio de siglo, donde, para hacer un recuento rápido, gobernaban en el continente Hugo Chávez, Lula da Silva, Cristina Fernández, Evo Morales, Rafael Correa. Y sin embargo, hoy empezamos a ver, después de muchas idas y vueltas, después de derrotas, de victorias, de vueltas, el caso de Bolivia de un golpe de Estado, empezamos a ver de nuevo el viejo problema de las sucesiones, ¿verdad? Sí. El viejo problema de cómo garantizar la continuidad de un proyecto político a partir de la no presencia del líder, ¿no? Y en este caso, en este sentido, creo que hay algunas cosas para mencionar en estos momentos. Nosotros tenemos tres procesos presidenciales, tres procesos electorales que están en ciernes, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasa en Argentina y lo que pasa en Ecuador, ¿no? Ya hablamos de Ecuador hace algunas semanas, donde se dio la primera vuelta, donde el correísmo otra vez volvió a ganar una primera vuelta después de la elección de 2021, que recordarán ustedes, el candidato entonces de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, ganó la primera vuelta y luego no pudo generar una mayoría para refrendar esa victoria en la segunda vuelta y terminó perdiendo con el actual presidente Guillermo Lasso. Y ahora tenemos una situación muy similar con Luisa González, la candidata del correísmo, que se encuentra en una situación muy parecida y muy complicada porque todas las encuestas la dan como perdedora en la segunda vuelta electoral en Ecuador, a partir de su llegada a la segunda vuelta contra Daniel Noboa, ¿no? Este joven empresario de unos 35 años que aparentemente tiene las mayores chances de ganar en octubre la segunda vuelta. Pero este es un caso. Luego volvamos a Argentina, ¿no? Sí. Quizá la líder indiscutida de ese proceso político que fue el kirchnerismo al principios de este siglo, tampoco pudo elegir un sucesor fácilmente, ¿no? Luego de su gobierno, recordemos la victoria de Mauricio Macri en la segunda vuelta contra Daniel Scioli, luego el ungimiento de Alberto Fernández como candidato a presidente y las disfuncionalidades que hubo en el gobierno, y ahora volviendo a la figura de Sergio Massa, que había roto con ella hace unos 10 años en las elecciones de la provincia de Buenos Aires en el 2013. Esta última semana hubo un caso similar. Se definieron las candidaturas en México para el año que viene. En junio de 2024 vamos a tener elecciones en México, y el partido de gobierno Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, realizó un proceso interno de encuestas, una especie de primaria abierta pero que no era obligatoria, donde terminó siendo electa para ser candidata el año que viene Claudia Sheinbaum, quien hasta hace algunos meses era la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y sin embargo, el otro contendiente que había para la interna de Morena, que era el ex canciller Marcelo Ebrard, si ustedes recordarán bien, Marcelo Ebrard, un tipo muy alto, de lentes, que se posicionó desde el primer momento como posible sucesor de López Obrador, y fue uno de los artífices de la salida de Evo Morales de Bolivia después de
después del golpe de Estado. Sí. Bueno, lo cierto es que hoy por hoy Marcelo Ebrard está amenazando con irse de Morena y plantear una candidatura independiente para competir contra su propio partido, luego de no salir electo como candidato. Y el último corolario de todo esto, para plantear otro caso que también es traumático, es la interna que está viviendo el MAS en Bolivia. Hoy por hoy el partido de gobierno está prácticamente fracturado, donde el presidente Evo Morales está acusando de traición directamente tanto al presidente Luis Arce como a su vicepresidente David Choquehuanca, y en este sentido se espera que para el Congreso del partido en el mes de octubre se oficialice la ruptura del movimiento del socialismo y empiece a haber dos partidos políticos, dos instrumentos, como le dicen en Bolivia, debido a que el MAS es una estructura partidaria que sale de los movimientos sociales, pero lo cierto es que hoy por hoy Evo Morales está peleado con el gobierno de su propio partido. Sí. Entonces, me parecía por lo menos como para arrancar, tenemos 4 casos de rupturas traumáticas, de sucesiones fallidas, de no garantía de la continuidad del proceso político, que termina siendo hasta cierto punto garantizado por una propia continuidad del propio líder, ¿no? Y en este caso, bueno, algunos, por ejemplo, planteaban que cuando Evo Morales se candidatea por 4ª vez a la presidencia, después de que un fallo judicial le permitió hacerlo y que la Constitución boliviana no, y a partir de eso vino el golpe de Estado en 2019, una de los razonamientos que planteaba su vicepresidente, Álvaro García Linera, era, bueno, finalmente Evo Morales era el que garantizaba el proceso de cambio, ¿no? Claro. Entonces me parece que era es un punto a discutir. Creo que es algo que no le han encontrado la vuelta a los procesos populares latinoamericanos, y se están viendo las consecuencias en estos momentos en los cuales no solamente, bueno, aquí en Argentina ya vimos las consecuencias, en Ecuador el correísmo no pudo volver a gobernar después de Rafael Correa, en Bolivia se está por fracturar el partido de gobierno y lo mismo en México. Quizá el único caso exitoso ha sido el de Brasil, pero en Brasil no hubo sucesión porque el líder hoy por hoy es el presidente del país, estamos hablando de Lula da Silva. Entonces, me parece que era un buen tema para discutir juntos, para charlar juntos, porque evidentemente hay un desgaste de los procesos políticos que tanto le han cambiado la vida a la gente, pero que sin embargo parecen depender de una sola persona, que obviamente, como todos en esta vida, tienen un tiempo de vida útil, tanto político como biológico, Claro. y por eso mismo plantean ciertas dificultades para algunos procesos, ¿no? Bueno, qué tema importante este. También lo pienso anclado aquí un poco a nuestro país, bueno, y en este caso con el tema de, quizás, no sé si es la falta de construcción de líderes, para decir candidatos, pero podemos decir líderes que por ahí realmente sepan representar los intereses de las grandes mayorías. Y bueno, pienso un poco en la curva que nos comimos en su momento cuando se lanzaron las candidaturas, creyendo que iba a ser Guado de Pedro y al final terminó siendo Sergio Massa. Bueno, un poco esta cuestión también, ¿no? de a dónde quedan los liderazgos, y uno termina después medio quedando rehén de tener que elegir a determinados candidatos por una cuestión de bueno, quizás ellos ven la política, claramente la ven desde otro nivel, con otras herramientas, y piensan más de aquí a futuro, pero bueno, es difícil cómo se piensa en la política esas cuestiones. Lo de Evo yo no lo sabía, esto que comentás de la disputa que hay actualmente con el presidente, con Arce, y bueno, y cómo eso puede derivar esta fractura también en una recomposición de un futuro gobierno, si Evo de golpe quisiera volver a ser candidato a presidente, ¿no? Si esto fragmenta también al electorado y cómo influye en la elección. Sí, totalmente, porque aparte acá estamos hablando, Bolivia me parece el caso más emblemático para hablar de esto, porque si hay una estructura política que no ha perdido nivel de organización, que no ha perdido contacto con sus bases y que no ha perdido poder electoral, ese es el movimiento socialismo, ¿no? Sí. El movimiento socialismo hoy por hoy es un crisol de organizaciones políticas, donde están las Bartolinas, donde están los campesinos del trópico de Cochabamba, donde están las centrales obreras, y en este caso
han mostrado un nivel de madurez organizacional muy bueno. Y de hecho es el único partido que hay en Bolivia a nivel nacional, porque si ustedes fíjense que, no sé si recordarán, por ejemplo, la figura de Luis Fernando Camacho, quien fue uno de los propulsores del golpe de Estado contra Evo Morales, que tenía un liderazgo muy, muy fuerte en Santa Cruz de la Sierra, y sin embargo fuera de Santa Cruz de la Sierra, su partido político no tuvo llegada a la gente. Entonces, el único partido político, el único sector político que tiene presencia y poder electoral en toda Bolivia es el movimiento al socialismo. Sin embargo, fíjense lo que está pasando ahora, ¿no? En la última reunión del MAS se agarraron a las trompadas, hubo 400 heridos. Estaba viendo eso, sí. La policía tuvo que intervenir, ambos sectores empezaron a acusar entre sí de utilizar a la fuerza de seguridad para reprimir a las bases del otro lado. Tenemos un momento en el cual, por ejemplo, está partida la bancada en el Congreso. Evo Morales está en una posición muy de punta contra varios ministros de Luis Arce, en concreto con el ministro del Interior, Eduardo del Castillo, y el ala evista, digamos, el ala que sigue el liderazgo de Evo Morales, planteó, bueno, vamos a sacarlo a del Castillo del poder, ¿no? Lo vamos a censurar. Es una figura en la moción de censura, ¿no? Esto de que, bueno, votamos en el Congreso para que se destituya a un ministro. Y lo destituyeron con los votos de el ala de Evo Morales del MAS y de la oposición boliviana, y el presidente Luis Arce le volvió a tomar juramento una vez que lo había destituido. Entonces digo, fíjense el nivel de conflicto que hay, acusándose de traidores, acusándose de aliarse con la derecha mutuamente, y hoy por hoy vemos un partido que ha sido realmente revolucionario en la historia de Bolivia, que ha planteado un proceso de cambio en muchísimos aspectos muy exitoso, y sin embargo hoy por hoy está al borde de del quiebre, de la ruptura. Claro. Una ruptura que no sabemos hacia dónde puede llevar. Distinto es otro tipo de partidos, lo que ha sucedido con el peronismo aquí, donde, bueno, incluso lo que pasó en el último fin de semana con las elecciones provinciales denota una debilidad en términos de la organización de las bases, que bueno, que eso ha repercutido en menos poder de movilización, en menos poder de construir un discurso unificado. Incluso en la gestión de gobierno del frente, de lo que se llamó el Frente de Todos, fue muy caótica porque justamente no se pudo mantener la unidad del frente político. Pero en el MAS, hablando de un partido político que sí tiene las bases organizadas, que sí tiene poder de movilización, que resistieron un golpe de Estado, digo, claro, no es poca cosa. Sin embargo, pasa esto mismo, ¿no? Pasa que el líder tiene una concepción distinta de lo que sucede con respecto a la figura que hoy por hoy preside el gobierno de Bolivia, y en este sentido se encuentra al borde de la ruptura. Me parece que es algo que hay que prestarle atención, porque más allá del éxito o el fracaso relativo de los gobiernos y el éxito o fracaso relativo de los líderes, me parece que bueno, hay una cuestión de la sucesión de los liderazgos que no se le puede encontrar la vuelta. El doble comando parece ser bastante conflictivo. Fíjense lo que está pasando en México ahora, ¿no? Con esto que decimos, bueno, López Obrador, el sistema político mexicano, los mandatos son de 6 años, es decir, hay sexenios, no hay reelección. Eso es un viejo apotegma de la política mexicana desde la Revolución de 1910, ¿no? Con Francisco Madero, donde se plantearon los mandatos de 6 años y sin reelección. Era necesario encontrar un sucesor o una sucesora, y sin embargo cuando encontraron a la sucesora y cuando hubo un proceso que fue conducido por el propio presidente López Obrador, ahora el perdedor de esa contienda amenaza con romper el partido e ir o con la oposición o con una candidatura independiente. Entonces, digo, creo que hay una cuestión de falta, no quiero decir falta de unidad porque me parece algo bastante obvio, pero creo que no pasa tampoco por la organización de las bases, ni tampoco pasa por hacer una mala gestión. El presidente López Obrador tiene más del 60% de imagen positiva y de aprobación de su gestión de gobierno. Entonces no hay culpas que echar. Morena es el gran candidato a quedarse con la presidencia de México el año que viene. Y sin embargo hay un conflicto interno bastante importante. Entonces
creo que esta cuestión de la sucesión presidencial y de la sucesión de los liderazgos más que presidencial es algo a discutir y sobre todo que nos invita a pensar cómo podemos replantear, ¿no?, los proyectos políticos populares, en este caso en América Latina, porque evidentemente hay algo que no está funcionando en ese sentido. Bueno, Enzo, vos preguntás. Sí. Yo no sé si uno puede decir que es más fácil unirse con el bolsillo que con las ideologías, pero esa es otra historia, ¿no? Pero hay un hecho que a mí me parece tener en cuenta, que por ejemplo Cuba no pasó por ese problema. Cuba tuvo una sucesión no pequeña, digamos, suceder a los Castro no es lo mismo, a lo mejor, no digo, en mi opinión. Y sin embargo ahí no hubo ningún problema. Puede ser. Lo que sí me parece, Enzo, es que en el caso cubano la sucesión estaba dictada por el partido y en este sentido encontró en Fidel la propia limitación de la edad. Sí. Y en Raúl Castro yo creo que también jugó parte de la edad, pero también jugó la elección prácticamente personal del actual presidente Miguel Díaz-Canel para ser su sucesor. Digo, más allá de las dificultades que está pasando Cuba hoy, luego de la pandemia, del bloqueo que continúa contra la isla por parte de los Estados Unidos y demás, ahí puede ser que no haya habido algún tipo... Es muy similar al caso venezolano. Digo, la sucesión de Hugo Chávez fue decidida por el propio Chávez días antes de morirse, nombrándolo a Maduro su sucesor a la presidencia y pidiendo a los seguidores del chavismo que voten por Maduro en las elecciones que vinieron luego de la muerte de Chávez. Claro. Sin embargo, hay algunas limitaciones que encuentra el proyecto político, que esto también es contrafáctico, ¿no? Chávez fue porque se enfermó y se murió, y tanto Fidel como Raúl Castro tenían el límite de la edad y muchos años encima, teniendo en cuenta también que en Cuba hay otras reglas, ¿no? Sí, y por que, supuesto. Bueno, hay una cuestión ahí que tiene que ver con que no se siguen, digamos, los parámetros de la democracia liberal que tenemos en la mayoría de los países latinoamericanos. Claro. Pero realmente es un tema a tener en cuenta. Hay algunos incluso que piensan que en Cuba la situación, más allá de esto que decíamos, no creo que la pandemia fue brutal para el pueblo cubano, pero me parece que, y con todas las cuestiones estructurales que hay por el bloqueo y el embargo de Estados Unidos, pero lo cierto es que no faltan opiniones que plantean que si hubiese continuado el liderazgo, sobre todo de Raúl Castro, quizás se hubiese encontrado otro tipo de soluciones para los problemas que hoy tiene Cuba. Entonces, digo, me cuesta pensar porque es más contrafáctico, pero cuando hay que decidirlo sí o sí, porque las reglas institucionales de la democracia te lo imponen, bueno, ahí hay algo que pensar, y creo que es el desafío a pensar, porque bueno, en este país y en la gran mayoría de los países son las reglas las que hemos acordado seguir para poder renovar las autoridades y demás, y bueno, creo que hace incluso aún más necesaria la discusión sobre este tema. Bueno, clarísimo, totalmente de acuerdo con lo que mencionabas, Santi, un buen panorama, ¿no? Además, nos brindás de esta situación y creo que habilita este tema a pensar en lo que viene, ¿no? Sobre todo en los próximos años, al menos de aquí, yo me imagino de aquí al 2030, estos años que quedan de aquí al 2030, cómo se piensa todo esto, porque hay un claro viraje también a la derecha en todo el mundo, ¿no? En muchos gobiernos y particularmente aquí en Latinoamérica, algunos que hacen temblequear, estas supuestas pseudo dictaduras que le dicen ahora votadas por el pueblo también en elecciones, todo un montón de cuestiones que vienen bien pensar y sobre todo esta cuestión de la elección de los líderes y cómo plantear este tema me parece que de cara al futuro es importantísimo, así que agradecerte por toda la información y por tu mirada tan clara siempre de este tema. Bueno, compañeros, siempre un gusto. Y bueno, seguiremos charlando y reflexionando juntos sobre estos temas en la próxima semana. Seguramente que sí. Muchas gracias. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Chau, chau. Bueno, Enzo, muy claro. Muy claro.